Gracias, Iván. 7:36 y hemos estado muy preocupados por la temperatura. Hoy día tenemos una mañana muy fría, pero también atentos al alza de virus respiratorios. En los últimos días de abril pudimos observar un fuerte aumento de casos y mucha atención porque se espera que este mes de mayo se produzca el pic de contagios. Queremos hablar sobre este y otros temas relacionados con el doctor Pedro Astudillo, médico broncopulmonar infantil de la clínica Indisa. Doctor, buenos días, gracias por este contacto con 24 Horas Tu Mañana. Ya, doctor. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor. En primer lugar, le queremos preguntar, en su experiencia, ¿cuáles son las enfermedades que más se están detectando? ¿Qué pasa con las consultas, sobre todo en niños? Usted que es broncopulmonar infantil, si nos puede dar un panorama de lo que está ocurriendo en estos primeros días de mayo. Sí, aquí uno puede hacer el diagnóstico de dos maneras distintas. Uno es cuál es el virus, cuál es el bicho, el agente infeccioso que está produciendo más enfermedades, y eso es en este momento influenza, influenza A. Y la otra forma de diagnosticar es qué le pasa a la vía respiratoria cuando entra influenza u otro bicho. Y ahí uno dice bronquitis, bronquitis obstructivas, y en general, dado que el que está predominando es influenza, lo que hay más son cuadros febriles en niños no tan pequeñitos, en niños de 3, 4 años hacia arriba, hacia la edad escolar, incluso hacia la edad adulta. Eso es lo que está predominando en este momento, y tal como usted decía, en este mes vamos a llegar al pic. El comportamiento del virus este año es prácticamente idéntico, prácticamente exactamente igual al del año pasado, semana tras semana, la cantidad de virus que ha ido aumentando. Si es así, la semana del 21 de mayo tendríamos que tener el máximo. Pero claro, cuando uno tiene un máximo, la semana anterior y la que sigue también están bastante altas. Por lo tanto, eso es solo para referir el momento puntual del pic. Pero todo este periodo, todo el mes de mayo vamos a tener mucha influenza. Y mucha influenza significa mucha consulta ambulatoria. No hospitalizaciones, pero sí cuadros febriles que a los padres de los niños les causa mucha preocupación y genera muchas consultas. El pic de consultas siempre, todos los años, es exactamente coincidente con el pic de virus influenza. O sea, doctor, estamos cerca del pic todavía. Ahora, cuando hablamos de pic, y usted lo decía, es cuando mayor cantidad de gente va a un recinto de salud. Por tanto, ¿cuándo uno tiene que ir obligatoriamente? Porque de pronto con lo que usted nos está diciendo, podríamos evitar esa aglomeración, ¿no? ¿Qué se hace cuando hay un síntoma clave para llevar a, por ejemplo, los niños al recinto de salud? Claro, yo creo que hay síntomas que muchas veces producen consultas de urgencia, que no necesariamente tienen que ser una causa de consulta. Y el ejemplo más puntual de eso, o más representativo de eso, es la fiebre. Un niño con fiebre puede ir al servicio de urgencia y le van a bajar la fiebre. El servicio de urgencia no tiene la capacidad para hacer un diagnóstico de fondo. Entonces, no deberíamos llevar, y muchos de los cuadros febriles, muchos, la gran mayoría, duran 2 días y pasan. Entonces, si la fiebre dura más de 2 días, sería necesario llevar a los niños al servicio de urgencia. Y llevarlos de todas maneras si tienen dificultad respiratoria, aunque no tengan fiebre. Entonces yo diría que la fiebre hay que controlarla. Seguramente el médico le ha dicho paracetamol, ibuprofeno, le ha dado las dosis necesarias para cada niño, que en ese sentido varían un poco, de acuerdo con la edad, de acuerdo con lo que el niño pesa, pero normalmente no debe uno acelerarse, llevarlo rápidamente porque tiene fiebre al servicio de urgencia, porque el diagnóstico no va a ser fácil. Después de eso, cuando han pasado 2 días, ahí es necesario, porque hay que tener diagnóstico. ¿Tendrá influenza nomás y hay que esperar y usar solo paracetamol y ninguna cosa más? ¿O tiene una neumonía u otra cosa que hará necesario el uso, por ejemplo, de antibióticos? 48 horas de fiebre, yo le diría que se quede en la casa, y la única excepción es el menor de 3 meses. Un menor de 3 meses con fiebre debe ser llevado inmediatamente, o con dificultad respiratoria, o rechazando alimentación al pecho. Bueno, síntomas muy básicos, muy poquitos en el menor de 3 meses. Pero en los niños más grandes hay que esperar un poco. Y yo sé que siempre preocupa que los niños tengan fiebre, pero la fiebre por sí misma no produce nada.
no produce ningún daño. Es la causa de la fiebre la que hay que averiguar. Y la gran mayoría son autolimitados, se van solos en 2 días y por eso que recién al tercer día es necesario consultar porque se va a evitar muchas consultas y a lo mejor un contagio en la urgencia de algo que no tenía y que la va a recibir cuando esté en la consulta de urgencia. Doctor, importantes esos consejos, esa orientación para saber qué hacer cuando aumentan tanto las enfermedades. Yo le quería preguntar, doctor Astudillo, acerca de la vacunación, porque la campaña de vacunación ya comenzó el 1 de marzo, han pasado 2 meses. ¿Qué pasa con los que no se han vacunado aún? ¿Están a tiempo? ¿Qué hacer? ¿Qué grupos deben ir con mayor urgencia? Bueno, la vacuna tarda entre 10 y 14 días en generar buenas defensas. No se olviden que uno inocula un virus, una parte de un virus, etc. Y en el caso de la influenza, esto no es igual en todas las vacunas, pero en el caso de la influenza se demora entre 10 y 14 días en tener buenos anticuerpos. Así que como estamos muy cerca del momento peak, pero ya las semanas anteriores al pico va a haber mucha influenza, los que no se han vacunado tienen que vacunarse ahora ya, porque si no van a llegar atrasados al momento de que haya más circulación de virus influenza y probablemente más contagio. Y aquí aprovecho de decir que cuando uno se vacuna contra la influenza, no se vacuna contra los demás virus respiratorios y por lo tanto esta cosa que siempre se nos dice, me vacuné contra la influenza, me resfrié igual. Sí, se va a resfriar igual. El objetivo de la vacunación es que si uno toma a 10.000 vacunados comparado con 10.000 no vacunados, en el grupo de los no vacunados hay mucha más uso de antibióticos, consultas de urgencia, neumonías, entradas a cuidados intensivos, muerte. Entonces yo quisiera estar en el grupo de los vacunados, no en el grupo de los no vacunados, porque mis riesgos bajan notablemente, aunque no significa que no me va a dar influenza, pero me va a dar más leve. Doctor, cuando estamos viendo, y usted apunta ahí, su especialidad también lo resalta, tiene que ver con la vacunación, usted habla de 15 días. Estamos, podríamos decir, y ayúdeme a calcularlo, en el límite de la efectividad para que ese 21 de mayo, cuando haya un pic de consultas, ya quienes ahora se puedan vacunar alcancen a estar en buena forma para poder enfrentar ese pic. Estamos como justo en la fecha, ¿no?, para vacunarse, sobre todo los niños, ¿no? Claro. Yo decía, hay que vacunarse ahora ya, porque si no vamos a llegar atrasados. Entonces, y hay grupos, de los grupos de riesgo, que son los que menos cobertura hay. Cobertura se llama, yo tengo de grupo de riesgo vacunar a 100, ¿a cuántos he vacunado? 60, malo. 85 es el ideal. Y hay grupos como las embarazadas que tienen menos porcentaje de vacunación, se llama menos cobertura, menos porcentaje de vacunación que el ideal. Grupos como los mayores de 60 años, pero también no nos olvidemos que mayores de 60 hay mayores de 70, de 80, de 90, y que esas personas muchas veces tienen dificultades de movilidad, por lo tanto hay que llevarlos a vacunarse o conseguir que del consultorio lo puedan ir a vacunar a la casa si está postrado. Normalmente los SFAM hacen eso y pueden inocular, pero de repente no saben de una persona y por lo tanto hay que procurarle a esa persona la vacuna para que pueda protegerse contra esta infección. Fíjense que hay tantos virus y tenemos vacunas solo para influenza y COVID. Aprovechemos la vacuna de la influenza y del COVID, que son las únicas dos para las cuales podemos tener posibilidades de protegernos. Bien, doctor Pedro Astudillo, médico broncopulmonar infantil de la Clínica Indisa, muchas gracias por esta conversación, a vacunarse, el llamado, también a prevenir lavado de manos, ciertos 6 síntomas, mascarilla, ventilar los espacios. Muchas gracias por este contacto con nosotros para tener cuidado en este otoño en pleno desarrollo. Buen día. Muy amable, doctor. Muy bien, buenos días, gracias a ustedes. Chao, chao. Muy bien, ¿eh? Igual está